Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Bienvenidos a toda la audiencia que nos acompaña en esta nueva emisión. Hoy estamos en el episodio 187 con nuestros compañeros de mesa, con el equipo técnico. Bienvenida compañera Adela, bienvenido compañero José. Gracias Ricardo, un saludo para ti y para José, para nuestro equipo técnico y también para todos nuestros seguidores. Un saludo a mis compañeros de mesa, a Adela, a Ricardo. Un agradecimiento especial a nuestro equipo técnico que hace posible este milagro de cada 8 días y por supuesto a nuestra querida audiencia. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Hoy conmemoramos el 28 de abril la jornada histórica del levantamiento popular y qué mejor momento para hablar, además de recordar esos episodios tan importantes en la historia de la lucha reciente de la clase obrera y del pueblo en general en Colombia, pues relacionarlo con esa fecha que se acerca, que es el 1 de mayo, esa jornada internacional del proletariado. Hablaremos de su preparación, de la realidad en la cual se va a conmemorar en este año y a nivel internacional, por supuesto, de las tareas que se están proponiendo, de las distintas posiciones que se mueven alrededor de esa conmemoración, de cómo se está relacionando eso con distintos aspectos de la vida política nacional. Y todo esto es lo que vamos a conversar hoy con ustedes. Esperamos que compartan esta transmisión y vamos a entrar en materia para tocar estos temas, esperando y les insisto y los llamo a que compartan pues esta transmisión para que otros compañeros puedan también hacer parte de ella. Empecemos por recordar qué es el 1 de mayo. El 1 de mayo es el Día Internacional de la Clase Obrera. Eso que para algunos se ha vuelto una frase de cajón, y que al final en su política práctica como que no se entiende tan bien, tenemos que reafirmar aquella idea tan vieja como la existencia misma del movimiento obrero, pero tan actual y tan vigente que tenemos que aprender a recordar que el 1 de mayo es el Día Internacional donde se pasa revista a sus filas para mirar cuál es la situación en que se encuentra la clase obrera. Levantar nuevamente con firmeza esas banderas que son comunes a toda la clase obrera de la tierra, no solamente a unos trabajadores en particular, no solamente a un país en particular, sino recordar que ese 1 de mayo existe porque existe una clase mundial, la clase de los que todo lo producen en esta sociedad y por ende los que tienen la solución para todos los problemas de esta sociedad. Vivimos este 1 de mayo también en medio de ese absurdo enfrentamiento, esa colusión que hay en estos momentos entre los imperialistas, que ha tomado un ribete económico, pero que también viene desarrollándose desde hace varios años en el terreno militar y que está escalando a un nivel muy, muy grande que puede llevarnos y que nos está arrastrando a esa posible tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial con un peligro grande no solamente de que gane uno de esos contradictores oponentes, sino de que acabe con la sociedad, que destruya la naturaleza, y es en medio de ese panorama internacional y de esa preocupación de la gente por encontrar alguna salida a esa debacle que nos pretenden llevar, que hoy hablaremos con nuestros compañeros de mesa sobre lo que representa ese 1 de mayo, cuál es el camino a seguir y todos estos distintos aspectos. Entonces voy a darle primero la palabra a, no sé cuál de los dos quiere empezar para que hablemos un poco, sobre todo recordando que hay dos aspectos muy importantes, ¿no?, del 1 de mayo, el carácter internacionalista y otro, el carácter revolucionario, que son como dos piedras de toque, dos puntos claves, columnas sobre las cuales siempre tenemos que insistir. Vamos a hablar un poco inicialmente, creo yo, empecemos por el carácter internacionalista y en estos momentos fuertemente antiimperialista que debe tomar este 1 de mayo. Bueno, respecto al carácter internacionalista de la jornada del 1 de mayo, hoy hay que destacar
que existe la clase obrera en todo el mundo. Ya dejó de ser una clase que apenas existía en los países avanzados o en los países imperialistas, sino que ya existe y es la fuerza principal en el mundo. Esto es muy importante porque el 1 de mayo se destaca ese carácter que ahorita tiene ese contenido de una lucha mundial de los proletarios y por tanto, como decía el compañero Ricardo, cuando levanta sus banderas, que son las de abolir la explotación asalariada, no solamente se trata de los asuntos de sus reivindicaciones inmediatas, económicas, sociales y políticas, sino además y sobre todo de la disposición que tiene la clase obrera de sacudirse y acabar para siempre con la explotación asalariada, de sacudirse de las cadenas de la explotación asalariada. Y este año se presenta en medio también de una situación especial por cuanto se ha agudizado la carrera armamentista, es decir, los preparativos de una tercera guerra mundial imperialista, y porque no se trata únicamente de la guerra comercial, que es lo que más le han dado bombo por estos días, los aranceles de un lado, la subida de los aranceles por el otro, los acuerdos a ese nivel. No solamente se trata de la guerra diplomática y de los acuerdos económicos y políticos para consolidar alianzas por parte de Estados Unidos y China, que son los dos países quienes están arrastrando a sus aliados o comprometiendo a otros países en una confrontación para determinar quién de ellos será el nuevo gendarme mundial. Y el hecho es que persiste la guerra de agresión en Ucrania, ahora convertida en terreno de disputa y negociación entre Rusia y Estados Unidos principalmente, pero también es notoria la intervención decidida de Alemania y Reino Unido, que van por parte del botín. Y a ello se agrega en estos días, casualmente, el reconocimiento abierto de la intervención de Corea del Norte con tropas en apoyo a Rusia, y particularmente en la recuperación, dicen, de la región del Kursk. Igualmente, persiste el genocidio contra el pueblo palestino y se cierne sobre este heroico pueblo la amenaza de desaparecerlo para convertir su territorio, según los planes del neofascista Trump, en un balneario turístico de los grandes oligarcas que se creen dueños del mundo. Y hay que denunciar que ante esos anuncios y pretensiones de los imperialistas yanquis, las demás potencias imperialistas, tanto de Oriente como de Occidente, y sus lacayos han guardado silencio cómplice, por no decir pues del apoyo abierto con que cuenta y ha contado siempre el Estado sionista de Israel, de Alemania y Reino Unido en particular, e incluso Italia. Y no se puede creer que únicamente las confrontaciones son las referidas a Ucrania o a Palestina. No son solamente ellas. De hecho, han sido viles los ataques recientes por parte de Israel e incluso de Estados Unidos a Líbano, Yemen, ¿sí? El aumento del presupuesto de guerra y de las fuerzas armadas en los países de la zona, lo cual ha aumentado enormemente las tensiones en toda la región. Siria, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y más para arriba,
Irán, Irak y la región, pues que llega incluso a los límites con Turquía. Es una situación convulsionada por esos lados y además de eso, en el África se presentan las guerras patrocinadas por los imperialistas en el Congo, en Sudán y otros países, a la vez que las operaciones en el Indo-Pacífico y el movimiento de tropas y nuevas bases desde Filipinas para acercar pues el tránsito por el mar de China. Todo esto muestra el desespero de los imperialistas y sus lacayos, y hay que hablar de los lacayos que están también metidos en este juego por apoderarse de las fuentes de materias primas, los recursos naturales, los mercados y la fuerza de trabajo. Y hay incluso países de lo que llaman las potencias emergentes regionales, el caso de Brasil, India, Sudáfrica, que también esa burguesía con aspiraciones imperialistas va por su tajada del pastel en un nuevo reparto. Toda la situación reafirma el carácter criminal del capitalismo imperialista y esa tendencia a una nueva confrontación por un nuevo reparto del mundo solamente expresa que es la salida a la cual está conduciendo la crisis de un sistema que se está muriendo, que se está pudriendo en la salsa de sus propias contradicciones. Creo que es el asunto que en todas partes los trabajadores en el mundo van a tener en cuenta en la jornada del 1 de mayo. Esta situación internacional es bien importante para ver las condiciones y las circunstancias en las que se conmemora esta jornada del 1 de mayo y de acuerdo a eso poder entender bien cuál es la actuación que debe tener esa clase obrera que tiene ese poder tan fuerte. Y a propósito de eso, de algunas partes de Colombia, de algunas ciudades, compañeros se han hecho presentes en este programa para compartirnos algunas de sus ideas, lo que opinan sobre el 1 de mayo e incluso invitar en algunos casos para las actividades que se van a hacer en algunas de esas ciudades. El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Clase Obrera. Es una jornada reivindicativa por los derechos de los obreros, ya que a través de la historia hubieron muchos obreros que se sacrificaron exigiendo los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. En aquella época los mártires de Chicago, quienes ofrendaron su vida por estos derechos, fue una de las razones por las cuales se volvió una lucha reivindicativa. Hoy en día los obreros conmemoramos el 1 de mayo en los diferentes países del mundo y en Colombia no es la excepción. Este 1 de mayo saldremos a las calles para conmemorar ese día de la clase obrera. A su vez, en el ámbito nacional se está impulsando una consulta popular por unas reivindicaciones del derecho de los trabajadores. Si bien es cierto esta consulta no representa sino los intereses de la clase oligárquica colombiana, hay puntos que favorecen a los trabajadores y por eso también se va a salir a las calles. Invitamos a todos los obreros a salir masivamente en este día tan importante para la clase obrera. Buenas noches a los compañeros que escuchan Vanguardia Obrera. Se acerca una fecha muy importante para los trabajadores de todo el mundo, el 1 de mayo. Como todos los años, los trabajadores, sin distingo de religión, género, idioma, raza, salen a las calles contra la explotación mundial capitalista. Este año, los trabajadores que estamos convencidos de luchar por las banderas del pueblo, los que sentimos el dolor de los pueblos que están siendo asesinados por los imperialistas, especialmente el pueblo palestino, que nos oponemos a los preparativos de guerra imperialista y que estamos convencidos que este mundo necesita de una nueva sociedad,
nos hemos citado por medio del Bloque Internacionalista Revolucionario en la ciudad de Bogotá frente a la Embajada de Palestina a las 8:30 de la mañana. La dirección de la embajada es calle 45 con avenida Caracas. Marcharemos hasta la calle Palestina, un sitio simbólico de la ciudad que se encuentra ubicado en la carrera 9 con calle 11. Allí nos hemos citado diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas para agitar las consignas revolucionarias, antiimperialistas e internacionalistas. A los compañeros que nos escuchan y están en Bogotá, allí los esperamos para hacernos sentir como clase. Bueno, si el 1 de mayo en esta ocasión, y bueno, se ha venido agudizando también ese asunto, se enmarca en una época que, como ya venía explicando José, pues son cada vez más evidentes los preparativos de guerra imperialista, ¿no? Eso sucede porque pues el imperialismo mismo es una etapa que se caracteriza por una lucha constante entre los países imperialistas, como nos decía José. ¿Para qué? Pues para repartirse zonas de influencia, nuevos mercados, mano de obra también, materias primas, bueno. Y es una etapa también de opresión de varios países, países oprimidos, por parte pues de un puñado de potencias imperialistas. Entonces, partiendo de eso, existen constantes choques y también reagrupamientos entre diversas potencias imperialistas y sus países satélites por diversos medios, ¿no? Entonces, vemos guerras comerciales, saboteos informáticos, conflictos diplomáticos, también están las que se han llamado guerras proxy, bueno, y diferentes manifestaciones ahí de enfrentamiento entre los imperialistas. Eso se ha venido intensificando en los últimos años, está cada vez más agudo y pues los ejemplos concretos los hemos mencionado también, en la guerra en Ucrania, por ejemplo. También está el aumento de posiciones reaccionarias y chauvinistas o ultranacionalistas en Europa, por ejemplo, en Italia con Meloni, en Francia, Le Pen está también, en Hungría con Orbán, en Alemania con Alice Weidel y pues Estados Unidos, que es el más evidente, con Trump. Entonces eso está evidenciando la necesidad de las burguesías imperialistas también de una política cada vez más radical e incluso más voraz. Y en medio de todo este panorama, pues se viene también desarrollando una carrera armamentista bien importante, donde se están imponiendo políticas básicamente para modernizar y para fortalecer las Fuerzas Armadas de las potencias imperialistas. Entonces veamos algunos datos al respecto. A mediados de marzo, la Comisión Europea presentó un paquete que llamaron Rearm Europe 2030. Luego le cambiaron el nombre, lo llamaron luego Preparación 2030, pues para evitar, digamos, críticas. Pero el fin, básicamente, es recaudar 800.000 millones de euros para fortalecer la capacidad militar de toda la Unión Europea. La justificación de ellos, pues, es que es necesario hacerle frente a los posibles ataques extranjeros y ponen como ejemplo la actual guerra en Ucrania y las declaraciones también que ha hecho Trump de que Europa debe aumentar su gasto en defensa. De hecho, está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó pues el asunto de que Europa debe reforzar su capacidad militar en vista de que hay una creciente inestabilidad en todo el mundo y pues que tiene que estar preparada para la segunda mitad de la década, porque según ella eso va a ser un momento ahí clave en la configuración del nuevo orden internacional. Por su parte también el Reino Unido anunció un aumento en defensa de 2.200 millones de libras esterlinas, eso significa el 2,5% del Producto Interno Bruto de ese país. Y obviamente pues eso va a repercutir en el presupuesto del gasto social, que va a disminuir en 4.800 millones de libras. Eso se traduce, por supuesto, en pobreza pues para el pueblo, para las familias británicas, y se proyecta que por lo menos 250.000 familias caerían en la pobreza. Grecia también anunció un aumento de su gasto militar en 25.000 millones de euros que se van a invertir en la modernización de sus fuerzas militares. En Alemania también durante el mes de marzo, el Parlamento aprobó el mayor aumento militar que había habido desde el régimen nazi.
consistió en una reforma constitucional que básicamente elimina ese límite que tenían, un límite de endeudamiento para la inversión en defensa, y quedó pues con vía libre, con luz verde, para la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas de Alemania. Y pues eso, digamos que concuerda con lo que sucedió en 1914, es un acontecimiento, fue que la socialdemocracia en Alemania en esa época, en 1914, votó a favor de los créditos de guerra. Y actualmente también la socialdemocracia alemana representada en el partido de Die Linke, pues la izquierda de ese país, la supuesta izquierda, también acaba pues de votar a favor de ese plan de rearme militar. Y bueno, además de fortalecer la capacidad de los estados capitalistas europeos, también estas medidas en el gasto militar se acompañan de medidas políticas. Por ejemplo, Finlandia anunció que se va a retirar del llamado Tratado de Ottawa. Ese es un tratado, una convención en contra del uso de minas antipersona. Finlandia pues argumenta que esa medida la toma porque es necesario reforzar la frontera que tiene con Rusia. Y a eso se suma también otras medidas políticas. Por ejemplo, la Comisión Europea comenzó a incentivar una movilización ideológica de los pueblos de Europa. Entonces, aparte de ese plan de preparación 2030, elaboraron un documento adjunto que pues está destinado o dirigido a los ciudadanos europeos, y allá los invita o los insta o los llama pues a prepararse a que en caso de emergencia puedan resistir por un periodo de 72 horas sin ayuda institucional. Y también se sugiere una serie de acciones conjuntas entre militares y civiles pues en caso de guerra. También sugieren la creación de una plataforma digital de emergencia, e incluso están hablando de establecer un día europeo de preparación para hacer ensayos en cuanto a esas, sí, el simulacro básicamente en caso de guerra. Eso en Europa, ¿no? Pero también recientemente China llevó a cabo pues también un ejercicio militar bastante grande en 2025 en Taiwán. Ahí los ejercicios del ejército chino pues se estuvieron realizando, y a eso se suma el crecimiento que tiene este país pues en la región Indo-Pacífica. Eso tiene en alerta a Taiwán y también a otros países como Australia, y están también discutiendo la posibilidad de un aumento en el gasto militar para la preparación de sus fuerzas de defensa. Habla también en el reciente informe de ahorita, el 28 de abril, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, que el gasto militar mundial alcanzó los de 2.718.000 millones de dólares en 2024, o sea que representa un incremento del 9,4% en términos reales con respecto pues al año inmediatamente anterior, a 2023. Y pues que ha sido el aumento anual más pronunciado desde el final de la Guerra Fría. Podemos ver entonces cómo los países imperialistas se están preparando para la guerra. Como les digo, actualmente el gasto militar a nivel mundial ha superado los 2 billones de dólares. Y ojo a eso, porque uno dice 2 billones de dólares y es como decir cualquier cifra, ¿no? Pero según la ONU, con 2 billones de dólares, sin contar la inflación y los cambios geopolíticos que puedan haber, podría erradicarse el hambre en el mundo durante 7 u 8 años con esa plata. Pero no, la están utilizando para prepararse para la guerra, incluso para destruir a la humanidad si ellos quieren. Y entre los países con mayor gasto, pues digamos en ese terreno se encuentra, en ese terreno pues de armarse, pues de fortalecer y de modernizar su armamento, está Estados Unidos con 778.000 millones de dólares, le sigue China con 252.000 millones de dólares, Rusia también 61.700 millones de dólares, y pues ahora la Unión Europea, ¿no? Que se proyecta un gasto total de 800.000 millones de dólares, o sea, sería incluso superior al norteamericano. Entonces, en medio de todo este panorama, este 1 de mayo, el proletariado de todo el mundo, todos debemos salir a rechazar los preparativos de guerra. E incluso, como sucedió en 1914, tenemos que elevar la consigna de convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Es completamente necesario que este 1 de mayo
salgamos pues con esa, con esa consigna, pues, y con el puño en alto en contra de los preparativos de guerra. Tiene que ser caracterizarse pues por ser un día internacionalista, antiimperialista y antiguerra imperialista también. A todos los desposeídos y explotados, a los obreros, campesinos, a las indígenas, a los desplazados, le hacemos la invitación a que se vinculen al Comité Pro 1 de Mayo en la movilización de que saldremos del Parque de la Mujer como el Día Internacional de Lucha de la Clase Obrera. Les hacemos esta invitación para que se vinculen a las actividades donde agitaremos nuestras propias consignas y a viva voz cantaremos la internacional como el himno de la clase obrera. Y contra la agresión imperialista contra los pueblos del mundo, contra el genocidio del pueblo palestino, contra las guerras que se libran los imperialistas yanquis en todos los pueblos del mundo, unidad internacionalista y revolucionario. El 1 de mayo no es un día de fiesta, es un día de lucha de la clase obrera internacional. Por lo tanto, los llamamos a todos a que nos unamos a esta lucha, a esta gran movilización del 1 de mayo en Manizales. El 1 de mayo es de lucha y es el Día Internacional de la Clase Obrera. Reciban todos y todas un fraternal y combativo saludo, especialmente a nuestros oyentes en Antioquia. Como sabemos, se viene el 1 de mayo, una jornada que, por su historia y por su esencia, es importantísima para nuestra lucha como clase trabajadora. Por las reivindicaciones y por el momento tanto nacional como internacional en el que nos encontramos, se hace imprescindible que participemos una vez más y como siempre en esta especial jornada de reivindicaciones de la lucha de nuestra clase. Invitamos especialmente en Antioquia a participar en el bloque internacionalista y revolucionario que saldrá a las 9 a.m. del barrio obrero de Boston, en el que participaremos organizaciones sindicales, colectivos estudiantiles, colectivos culturales y demás individualidades y organizaciones revolucionarias que marcharemos nuevamente para reivindicar lo que por derecho nos corresponde como trabajadores y trabajadoras. Esperamos vernos por ahí entonces. Reciban un gran abrazo. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Sí, como dice mi compañera Adela, este 1 de mayo es especial en ese sentido, porque se trata de levantar bien alto la bandera, condenando los preparativos de guerra imperialista, condenando el genocidio del pueblo palestino, condenando las acciones de los imperialistas en las distintas partes del mundo, porque es muy importante elevar la conciencia de los trabajadores. Porque la apariencia y lo que presentan los medios es que los imperialistas pueden hacer lo que les dé la gana. Pero eso no es cierto. Porque a la final todos los imperialistas son gigantes con pies de barro y sus intereses son contrarios al desarrollo de la sociedad mundial. Y es un hecho que todas las medidas antiobreras, antipopulares, las agresiones a los pueblos, lo que están haciendo, que a la final es descargando todo el peso de la crisis sobre los trabajadores del mundo, todo esto ha ocasionado el repudio mundial de los pueblos, con el proletariado a la cabeza, a las acciones de los imperialistas, y ha ocasionado la lucha incesante de los trabajadores y de los pueblos del mundo contra las medidas, contra todas las medidas que pretenden seguir descargando sobre los hombros la crisis. Se ha levantado la voz mundial contra el genocidio del pueblo palestino. También persiste la resistencia armada de los pueblos en contra de las tropelías imperialistas.
lo que se está presentando en Filipinas, pues la guerra popular, lo que está sucediendo en la India, de la resistencia de las tribus indígenas que pretenden ser también no solamente sometidas, sino ni despojadas de sus territorios, sino exterminadas eh, por el gobierno, pues por el régimen fascista de Modi, en alianza con los imperialistas, y ha encontrado pues la resistencia de estos pueblos, una resistencia dirigida por los comunistas allí que están organizando un nuevo estado en contra pues de los imperialistas y las clases dominantes, una guerra popular que resiste y va adelante pues. Igualmente se presentan en contra de los preparativos de guerra la oposición de los trabajadores en Europa, de Italia, en Grecia, contra obstaculizando, boicoteando el transporte de armas, en fin. Y es un hecho que el proletariado, pues la clase obrera y los pueblos del mundo no están dispuestos a seguir soportando esa reaccionaria dictadura de un puñado de capitalistas monopolistas que explotan, saquean los pueblos, destruyen la naturaleza y amenazan con destruir la sociedad. Y por eso desde el 2019 se presenta un ascenso general de la lucha revolucionaria en todo el mundo, con levantamientos en muchas partes, incluido pues Colombia, con la lucha pues del 2019 y sobre todo con el levantamiento del 2021. Sin embargo, no basta con la indignación y la lucha del proletariado y los pueblos contra el sistema y contra todo lo que está ocasionando el sistema que se está muriendo. No han sido suficientes los levantamientos que se han presentado en los últimos años, porque estos no han conducido todavía a la victoria de los trabajadores y a cambiar de raíz la sociedad, y porque para ello se necesita pasar de la rebelión general a la revolución social y política. Es decir, se necesita cambiar de raíz. Y podemos decir que lo que le ha faltado a ese ejército mundial que se ha puesto de pie es la dirección del proletariado revolucionario, la dirección de los comunistas. Y eso nos plantea a nosotros, los obreros conscientes, a los intelectuales revolucionarios, la gran tarea de acelerar el trabajo por la construcción del partido de la clase obrera en cada país como parte de una nueva internacional comunista. Esa es otra tarea internacionalista ineludible para los obreros de avanzar. Y toca insistir en eso. Esa es la tarea más urgente, la más importante que tenemos por delante. Y debemos insistir en esto en este 1 de mayo. Es el Día Internacional de nuestra clase. Y hay que persistir en esos esfuerzos. Yo los invito pues en particular a estar pendientes de leer y estudiar tanto la declaración de la Unión Obrera Comunista para este día especial, que entiendo ya está circulando en el Revolución Obrera impreso en el 516, así como a consultar la Declaración Internacional Conjunta que saldrá firmada por partidos y organizaciones comunistas de los 5 continentes, entre ellos también la Unión Obrera Comunista Marxista Leninista Maoísta de Colombia, según me han informado algunos camaradas. Reciban un saludo fraternal y revolucionario de parte del periódico Revolución Obrera. Este 1 de mayo llamamos a la clase obrera en general a salir a las calles a movilizarse. Por una parte, el 1 de mayo es el Día Internacional de la Clase Obrera, es el Día del Trabajo, una fecha que se conmemora
porque fue una fecha donde muchos obreros dieron una lucha frontal contra sus patrones, muchos de ellos murieron. También hay que recordar y conmemorar a los mártires de Chicago. Es una fecha que no es de fiesta, que no es para salir y irnos de paseo o irnos a tomar cervezas, sino es para salir a movilizarnos, a luchar con organización y a decirle basta a la explotación capitalista, basta a la burguesía, y en el caso de Colombia, basta a toda esta corrupción, a todo lo que hace la burocracia estatal contra la burguesía colombiana, contra la mafia colombiana, y a decir también que en este 1 de mayo nos movilizamos porque se va a presentar una consulta popular, donde hay unas preguntas que en parte representan ciertos logros para la clase obrera colombiana. Tal vez no sea la transformación de raíz que esperamos, pero hay algunas preguntas que nos pueden llevar a unos avances pequeños de la clase obrera colombiana, y por eso debemos apoyarla. No es una consulta ni a favor de Petro, ni que debe convertirse en un asunto electoral, sino es una consulta donde la clase obrera puede verla para sus avances en sus derechos, en sus exigencias. Este 1 de mayo nos debemos movilizar por estas razones y por muchas otras. Asimismo, llamamos a la organización del pueblo en general, no solo a movilizarse por la consulta popular, porque eso solo se va a lograr con presión y haciendo temblar a los congresistas, al Congreso de la República, que es el Congreso de los ricos, sino que también llamamos a que se organicen en asambleas populares, no solo por la consulta popular, sino por muchas exigencias que tiene el pueblo colombiano en general. Nos vemos en todas las calles este 1 de mayo y aquí específicamente en la ciudad de Bucaramanga. Toda esa situación que muestran los compañeros aquí de lo que está pasando a nivel internacional y de cómo nos presenta esa realidad del mundo, nos lleva a mirar el otro aspecto del carácter de las jornadas del 1 de mayo. Y seguramente no necesitamos ser brujos nosotros para poder presagiar que esas manifestaciones del 1 de mayo van a ser sobre todo masivas, condenando la guerra, condenando pues a los imperialistas, y eso lleva también a poner la mira en la gente en que el problema es el sistema. Es decir, es un sistema que en todo el planeta tiene al mundo al borde de un colapso terrible, y eso enmarca y pone de manifiesto el carácter importante revolucionario del 1 de mayo. Es decir, no es simplemente una jornada para recordar un hecho, no es una conmemoración simple y llana de un hecho histórico, sino que recuerda ese carácter revolucionario de esa jornada desde su surgimiento, desde las condiciones en las cuales surgió el 1 de mayo y condiciones y raíz que se sigue manteniendo. Entonces, además de ser revolucionario, además de ser internacionalista, de ser anticapitalista, tiene un carácter revolucionario muy fuerte. Y en Colombia, que es donde quiero pues traer un poco la atención en este momento, ¿qué se nos presenta? Yo quiero destacar por lo menos tres asuntos, pues, tres momentos o tres características de esa situación que se nos presenta en Colombia, poniéndola sobre la base de un deseo y de una confianza que había en gran parte del pueblo colombiano de que las cosas iban a mejorar y que iban a mejorar por las vías pacíficas. Todo eso se resumía en la idea del gobierno de hacer un acuerdo nacional. Es decir, llegamos y ellos decían, llegaron los pobres al gobierno, llegamos al poder, vamos a gobernar, vamos a hacer las cosas, ahora sí, al servicio de nosotros, llamamos a todos los colombianos a que hagamos un acuerdo y a que hagamos las cosas por las buenas. Ese fue el interés y fue la intención de eso. El 1 de mayo ahorita llega poniendo ya de presente, ya con toda claridad lo que los comunistas desde el comienzo, que eso no iba a suceder
que eso no era posible, que eso es ahistórico, anticientífico, imposible de realizar en una sociedad como la actual. Y por lo menos tres aspectos hay que ver. Por un lado, la polarización tan grande entre los sectores afectos al gobierno con sus contradictores. Es decir, el tal acuerdo nacional está roto, absolutamente. Es decir, hay una andanada de medidas de los sectores de derecha por oponerse y por bombardear y por obstaculizar absolutamente todas las intenciones del gobierno de llevar adelante sus políticas. Y eso ha hecho que la sociedad se polarice abiertamente, una cosa que ya se venía dando, pero que pretendieron maquillarla, ¿sí? Al lado también de esa polarización, el otro fenómeno es la intensificación de la guerra, ¿sí? Es uno de las realidades pues, que se vive ahorita, que es el crecimiento de las acciones militares en el campo, incluso en la ciudad, el crecimiento de las bandas paramilitares y el crecimiento de esas organizaciones que todavía se llaman de la insurgencia, ¿sí? Pero que ya no se diferencian mucho de esos otros porque están metidos todos en el negocio de los psicotrópicos y de toda esa porquería que lo que hace es victimizar al pueblo donde ellos llegan. Es decir, la guerra se ha intensificado, contrario a lo que ellos hablaban de una paz, ¿cierto? Que iban a conquistar la paz y que eso se iba a poder hacer, ¿sí? Y el hecho también ya cumplido de que el plan de gobierno que se condensaba en el paquete de reformas, absolutamente todo, se lo están echando atrás. Es decir, no hay posibilidades de que por las vías pacíficas se logre hacer eso. Entonces, en medio de esas condiciones, surge nuevamente eso como un déjà vu, donde una de las grandes preocupaciones que hay en el pueblo colombiano y obviamente entre la clase obrera como fuerza principal de ese pueblo es, tenemos unas banderas, tenemos unas necesidades que no han sido satisfechas. ¿Cómo las vamos a conseguir? Es decir, ¿qué vamos a hacer en este momento? Y por eso la gente sale a las calles y la gente vuelve a tomarse las calles, vuelve a hacer movilizaciones. Hoy, por ejemplo, están llegando a Bogotá entre 15 y 20 mil indígenas nuevamente para participar en la manifestación, ¿sí? Ha habido bloqueos, ha habido una cantidad pues, de acciones porque la gente está con esa situación ahorita. Bueno, si no se pudo así, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en medio de eso también vuelve a ponerse de presente entonces el otro asunto que ya habíamos advertido y que siempre tenemos que estar pendiente a la hora de hacer esos análisis. Es decir, cuando se habla de conquistar esas reivindicaciones, de conquistar eso, aparece la lucha entre lo que nosotros hemos llamado los dos caminos, ¿sí? Es decir, hay dos caminos para conquistar las banderas de los trabajadores. ¿Cuál de esos es el correcto? ¿Sí? La lucha directa, la movilización, el paro, la huelga, la confrontación, el reconocer objetivamente el antagonismo de las contradicciones de clase, o el camino de la negociación, el camino de la paz, el camino del diálogo, el camino del trapicheo parlamentario, ¿sí? Vuelve otra vez a ponerse de presente. ¿Cómo se pone de presente en esos momentos ahorita? En medio de esa situación donde la gente quiere luchar. Entonces, en medio de esa situación donde la gente quiere luchar y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario, que está dispuesta a dar la vida porque lo ha hecho el pueblo permanentemente, entonces viene nuevamente la idea de volvamos otra vez a acudir al gobierno. En este caso, volvemos a acudir al Congreso. En este caso, entonces dicen, vamos a hacer la consulta popular. Y como nos dieron papaya para la consulta popular, entonces arranquemos de una vez con esa consulta popular, enlazándola con la campaña electoral, porque vamos a insistir en que es por esa vía que vamos a conquistarlo. No los podemos hacer en 4 años, lo vamos a hacer en 8, en 16, en 20 o en 24, pero vuelve otra vez a encajar esa idea, ¿no? Ahora, quiero hacer un paréntesis pequeño en esto para hablar de esto, es decir, en esos dos caminos, el de la conciliación y las negociaciones, eso tiene un carácter de clase y lo traigo en estos momentos porque estamos hablándolo en el marco del 1 de mayo, en el Día Internacional de la Clase Obrera. Es decir,
el camino del diálogo, la concertación, las negociaciones, la vía pacífica corresponde dentro del análisis de clase, de la base de la clase, corresponde a los métodos de lucha de la clase obrera? Definitivamente no. Es decir, la clase obrera tiene contradicciones antagónicas, irreconciliables con sus enemigos, ¿sí? No hay posibilidades de hacer eso por las buenas. La conciliación, la negociación corresponde a otro interés de clase, a otro sector que nosotros lo conocemos como la pequeña burguesía. Es decir, la pequeña burguesía que tiene aspiraciones de gran burgués, pero tiene un pie en el proletariado, pero que por esa condición siempre busca hacer las cosas por la vía pacífica, por la vía del diálogo, de la negociación, de ponerse de acuerdo. Sí, el proletariado, la clase obrera el 1 de mayo tiene que recordar que lo de él no es eso, lo de él es la lucha directa, el paro, la huelga. ¿Sí? Para la clase obrera no es conveniente convertir su Día Internacional en una carta en la baraja de las negociaciones, ni mucho menos en un instrumento en la contienda electoral. Eso no hace parte de los objetivos ni de los métodos de lucha de la clase obrera y hay que remarcarlo en el Día Internacional de la Clase Obrera. ¿Sí? No es por tanto el camino del, mirándolo ya solamente en un aspecto de lo que están proponiendo, fijémonos que todo ese plan de la consulta popular al que le están apostando ahorita todo el reformismo, ¿sí? ¿Qué es lo que se lanzó a hacer? Se lanzaron efectivamente a los barrios, se lanzaron pues a hacer un trabajo en muchos sectores en todo el país, pero todo está enfocado hacia la construcción de comités por la consulta popular. Es decir, y ellos mismos lo dicen, Comités por el sí. Vamos a hacer pedagogía entre la población para hacer comités donde se explique, donde se haga énfasis, donde se recojan las opiniones y donde se consulte a todo el pueblo y se haga esa labor. ¿Hacia qué? Hacia la consulta y hacia explicar. Y entendamos bien el tema de la consulta. Cuando nosotros hablamos de consulta, lo que se está diciendo es, simplemente les vamos a preguntar a través de un voto, le vamos a preguntar al pueblo sobre unos temas, porque al final de cuentas, el que decide no es el pueblo. ¿Sí? Porque al final de cuentas el que termina aprobando o desaprobando eso va a ser el Congreso o la Corte Constitucional, como ya lo hemos explicado también en otros episodios. Es decir, el pueblo simplemente sigue siendo un ente pasivo, en este caso al cual se le va a hacer una consulta, pero no son los que deciden. ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir eso que si el presidente se lanzó a esa tarea de hacer una consulta al pueblo, hay que oponerse a la consulta como tal? Tampoco. Que es lo contradictorio de la situación. Es decir, ¿los revolucionarios deben oponerse a que se haga esa consulta? No. ¿Sí? O sea, en eso hay que ser también claros y porque toda la derecha pues está cerrada en que eso no se haga y están haciendo toda la oposición. Incluso ahora se inventaron una mini reforma laboral que es la que están circulando, están tramitando pues en el Congreso. Una mini consulta, una mini reforma laboral para bombardear el tema de la consulta popular, ¿no? ¿Sí? La consulta popular se puede hacer, ¿sí? Incluso hay que tratar de que en esos temas de la consulta popular se pongan las preguntas claves, decisivas, no solamente de la reforma laboral, sino de todos los asuntos importantes que están condensados en el levantamiento popular, ¿sí? Eso es lo que debe hacerse y hay que tratar de que si van a hacer unas preguntas, que hagan las que hay que hacer, ¿sí? Pero sobre todo, y este es el aspecto más importante de todo esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Hacer pedagogía y hacer realmente trabajo hacia que lo decisivo no es la consulta popular, lo decisivo es el poder directo del pueblo movilizado en las calles, en el paro, en la huelga, en la movilización. Y por lo tanto el camino no es hacia crear comités, es hacia organizaciones asamblearias, que por cierto se olvidaron los reformistas de las asambleas, ¿no? ¿Sí? Ahí volvieron otra vez a meter los pies en el barro, ¿sí? Y a olvidarse de eso que formalmente dijeron en algún momento de que iban a hacer asambleas y no.
No, hay que mantenerse en las asambleas populares, porque ese es el camino realmente para tomar decisiones. Ese es el camino, incluso existiendo asambleas, organizaciones de masas, es que se puede, gane lo que gane en esa tal consulta, se puede obligar a que las cosas se hagan, a que se ejecuten. ¿Sí? Lo decisivo no es la consulta, lo decisivo son las asambleas, lo decisivo es la lucha directa. Estamos convocando a la comunidad caleña, a los obreros, a los estudiantes, a la comunidad de la barriada, a que se haga partícipe el próximo jueves 1 de mayo en la movilización que va a salir desde el Parque del Barrio Obrero hasta la Loma de la Dignidad. El próximo 1 de mayo no es un día de fiesta, es un día de lucha, es un día de combate en el que los obreros en el mundo levantan una vez más su puño, haciéndole recordar al capitalismo imperialista, a los parásitos burgueses y terratenientes, que sus días están contados, que ya el mundo no necesita más del capitalismo, porque el capitalismo acaba con la naturaleza y acaba con los hombres, con la clase obrera, con la humanidad en general. Por tanto, necesitamos de una nueva sociedad, pero para llegar a esa nueva sociedad es importante la unidad mundial de la clase obrera, es importante construir una nueva internacional, construir también el partido de la clase obrera en Colombia, un partido revolucionario y comunista de verdad. No debemos quedarnos solamente en las reformas, necesitamos ir más allá, y de ahí que sea importante que la clase obrera, junto con los campesinos pobres, con la Alianza Obrero Campesina, se hagan asambleas populares independientes para ir construyendo el verdadero poder que arranque a los parásitos burgueses y terratenientes los derechos que se merecen los trabajadores y campesinos. No hay otro camino más que el de la unión, la organización y la lucha. Por eso llamamos a los compañeros a levantar con fuerza la bandera del internacionalismo proletario, a expresar nuestra solidaridad con los pueblos que sufren las consecuencias más terribles de la voracidad imperialista. Necesitamos también solidarizarnos con el pueblo palestino en contra de los asesinos de Israel e imperialistas. Compañeros y compañeras, organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, de mujeres, ambientalistas, culturales, este 1 de mayo es importante que participen, que se movilicen, salgamos a gritar que la solución definitiva a nuestros problemas no vendrá de la conciliación con los capitalistas ni de promesas vacías, sino de la lucha revolucionaria, internacionalista, antifascista y anticapitalista. La clase obrera retoma su papel histórico como fuerza transformadora y marcha para construir alianzas, compartir experiencias, organizarse y preparar el camino hacia un nuevo ciclo de luchas en Colombia y en el mundo. Viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario. Y como decía mi compañero Ricardo, es un hecho pues de que luego pues de lo que fue evidente para todo el pueblo, que el Congreso está de espaldas al pueblo cuando hundió la Comisión Séptima, hundió la reforma laboral, y por tanto el presidente Petro acudió y tomó la decisión de apelar pues nuevamente al pueblo, propuso la consulta popular. Era una aceptación de su fracaso de tratar de hacer el tal acuerdo nacional con esas clases dominantes, voraces, explotadoras, que no quieren ceder absolutamente nada al pueblo. Pero no paró ahí la cosa, es tan evidente la imposibilidad de transar el tal acuerdo, la conciliación con los explotadores, que un día después de presentar las 12 preguntas, apenas 12 de las que serían tenidas en cuenta, de las que serán tenidas en cuenta en la consulta popular, que dicho sea de paso, no recogen todas las aspiraciones del pueblo, es decir, las aspiraciones, las que se plantearon en el levantamiento popular del 2021, inmediatamente los gremios, el Congreso,
los paniaguados de los intelectuales de los centros al servicio de los capitalistas, la mayoría de los medios de los ricos se pronunciaron en contra, no solo de las preguntas, sino de la misma consulta popular. El presidente de CEPED, el presidente del Congreso, por ejemplo, dijo que era innecesaria la consulta porque desde el establo que dirige Laurita se podría dar curso a la discusión de la propuesta de reforma del gobierno. Y de hecho los liberales presentaron ya lo que decía el compa Ricardo, un remedio pues de reforma laboral. El diario El Espectador, que es tal vez la voz más cuerda de los explotadores, les llamó la atención y les jaló las orejas a los cavernarios en el editorial del 23 de abril diciéndoles que, y voy a leer textualmente, decían, sería inconveniente, infructuoso y francamente peligroso que se les negara a los colombianos la posibilidad de expresarse en las urnas, refiriéndose pues a la consulta. Y no solo porque augura pues ese medio la posibilidad de que la consulta no pase, como ha ocurrido en varias ocasiones, por ejemplo con la consulta que propuso Claudia López de rebajar el salario de esos vagabundos del establo parlamentario, sino también por otro asunto. Dice en ese editorial, ya sabemos además que desde la Casa de Nariño van a aprovechar esa oportunidad para seguir sembrando su fuego retórico. Lo advirtió como una amenaza poco disimulada del ministro del Interior al argumentar que negar la convocatoria sería una conspiración contra la clase obrera y el presidente de la República. Eso fue lo que dijo Benedetti. Curiosamente, ese mismo día Álvaro Leiva, el ex canciller del actual gobierno, hizo pública la carta que tiene fecha 19 de abril y que había radicado el día 22, es decir, el anterior, en la presidencia, donde critica toda la gestión de Petro y trae a colación afirmaciones que ponen en duda la capacidad pues, de Petro para seguir gobernando. Sobre esto último, todos los medios armaron un alboroto y todavía están en medio de eso, y los más cercanos a Petro han salido a defenderlo. Sin embargo, y vean esto, fíjense y verán que ni el pacto histórico ni los partidos que lo integran se han pronunciado oficialmente, y no referente a los juicios contra Benedetti, Saravia o Roa, que son los personajes que dice Leiva tienen secuestrado al presidente, y que creo que la mayoría de los amigos del pacto histórico comparten. O respecto incluso a los vicios o las manías del presidente. Oficialmente no han dicho nada sobre eso, mucho menos han dicho algo que es lo más importante tal vez de la carta de Álvaro Leiva y que va en la misma dirección del editorial del Espectador, porque Álvaro Leiva llama al presidente a no atizar la lucha de clases y lo plantea así expresamente, no atizar la lucha de clases. Es lo que advertía pues el Espectador. Ojo, que ya la retórica pues de que si van a negar la consulta, eso ya lo planteó Benedetti como una conspiración contra la clase obrera, es decir, cuidado con la lucha de clases porque le tienen miedo. Y Leiva dice que Colombia requiere la unión, no la confrontación caótica alimentada desde la jefatura del Estado. Dice, evitemos entre todos un incendio social. Es posible. Ese es el filo más venenoso y han dicho que la carta de Leiva es venenosa contra el presidente, pero lo más venenoso de la carta de Leiva es que le está llamando a Petro nuevamente a que evite el incendio social, un nuevo levantamiento popular, a que no atice la lucha de clases. Y el pobre Petro no ha atizado ninguna lucha de clases. La lucha de clases le estaban atizando las clases explotadoras, los imperialistas, las clases dominantes, los cacaos, esos avarientos que no quieren cederle absolutamente nada al pueblo. No han dejado pasar las reformas, a pesar de que las reformas que presentó pues, el gobierno del presidente Petro no es que tengan cambios fundamentales respecto a, es decir, que ponga en peligro su sistema de explotación. Y el hecho es que lo que han hecho en el transcurso de estos años, ante la incapacidad del gobierno de resolver los problemas
con los que se comprometió en campaña, los problemas del pueblo, la gente se cansó ya. Y de hecho, y no solamente están los indígenas en Bogotá, hay tomas de tierras en el Atlántico, desde el 21 hay un paro de los obreros tercerizados en 3 frentes de Ecopetrol, hay bloqueos, hay tomas de tierras, en fin, hay lucha por todas partes, de los viviendistas, por todas partes. Porque el estado de ánimo del pueblo no podía ser otro ante la negativa de esas clases parásitas de no conceder las exigencias populares y negarse a tramitar incluso las pequeñas reformas propuestas por el gobierno. Y de hecho, pues esas gentes, las del Espectador, el propio Álvaro Leiva, alertan sobre el peligro, que es lo que le temen, de un nuevo levantamiento popular. Y por eso están llamando a que cese la confrontación y la lucha de clases. Y eso enlaza con lo que decía el compa Ricardo. Esos partidos, incluso ese falso partido comunista, que entre los obreros revolucionarios llamamos el Partido Mamerto, este fin de semana pasado, hizo su 24 Congreso Extraordinario, donde aprobaron fusionarse en el tal Partido Único y hacer el proyecto único ese del pacto histórico y ojalá se diera eso y se quitaran el nombre de comunistas, porque no lo son. Y andan toda esa gente, andan en campaña politiquera, están pensando en las elecciones y no en los problemas del pueblo. Están en eso, pensando en eso, no pensando en resolver las reivindicaciones populares. Y por eso cobra pues cada vez mayor importancia por parte de los obreros conscientes, de los verdaderos dirigentes proletarios, de los verdaderos dirigentes de los campesinos, de los indígenas, de los sectores populares, de la juventud, de las mujeres, de los estudiantes, el impulso y la realización de las asambleas populares como verdaderas expresiones del nuevo poder en oposición a todas esas podridas instituciones del Estado burgués, en contra de su parlamento y de sus cortes, en contra de toda esa basura de zánganos y parásitos que viven a costillas de sacarle la plata al pueblo y estrujarlo, pero que no hacen absolutamente nada por el pueblo. Y le toca tomar la iniciativa a las asambleas populares. Y hay que denunciar entonces a quienes pretenden incluso hacer de la consulta popular, no tomar la opinión del pueblo, sino utilizar incluso la figura únicamente para hacer campaña politiquera. Y toca oponerse a eso y toca denunciarlo. Porque la verdad es que la conquista de las reivindicaciones populares ya está marcado o está siendo marcado por el camino que han tomado los propios trabajadores, los campesinos, los indígenas, que es la lucha directa, es la huelga, es el paro, es el nuevo levantamiento popular. Así es como hay que obligar a las clases dominantes a ceder. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, sí, definitivamente este 1 de mayo la clase obrera tiene que salir a imponer y a rescatar ese carácter internacionalista, revolucionario, antiimperialista también y antiguerra imperialista. Y bueno, de acuerdo con lo que decía José, pues Leiva le ha tirado la pelota con su carta a Petro. Bueno, ¿cómo la va a jugar Petro? Realmente, como ya se explicaba, quienes atizan la lucha de clases son los mismos explotadores. Entonces, Petro, este 1 de mayo se supone presenta la propuesta de la consulta popular, la radica, etcétera, o eso fue lo que dijo en su última alocución. Entonces, bueno, ha tenido un pueblo que se ha movilizado cada vez que lo ha llamado, que ha respondido a sus convocatorias, que lo eligió en medio de un levantamiento popular que él mismo ayudó a pagar. Entonces, ¿va a jugar en favor del pueblo o va a continuar insistiendo en el llamado a los explotadores a ceder? En esa dicotomía está Petro.
Pero nosotros lo que sí tenemos que hacer como trabajadores, y que ya lo hemos dicho acá, es continuar el camino de las asambleas populares, pese a la consulta incluso, porque un nuevo levantamiento popular es seguro que se avecina y lo menos que nos puede pasar es que nos encuentre desorganizados. Esa es la tarea, compañeros, a las que los llamamos. Y por supuesto, invitarlos a sumarse a los bloques internacionalistas y revolucionarios en todo el país. En Medellín, el bloque saldrá desde las 9 de la mañana en el Parque Obrero, barrio Boston. En Bucaramanga a las 7 de la mañana en la calle 36 con carrera 13. En Dos Quebradas va a salir a las 8 de la mañana el bloque en el CAMP de Dos Quebradas. Manizales a las 9 de la mañana en el Parque de la Mujer. Cali a las 9 de la mañana en el Parque Obrero. Y Bogotá a las 8:30 de la mañana desde la Embajada de Palestina. Compañeros, nos vemos en las calles este 1 de mayo. Así es, como ustedes ven, la idea que hay es salir con esa posición internacionalista, revolucionaria, y mostrar que existe en la sociedad colombiana un grupo, una gente, unos obreros, unos revolucionarios, gente del pueblo que está decidida a caminar por la senda de la movilización, de la organización, de la lucha directa, y que busca que este 1 de mayo sea un paso hacia esa consolidación de esa fuerza que lleve realmente a que el pueblo tome en sus propias manos su destino, a que resuelva sus problemas, a que determine sus banderas, a que luche por ellas, y que ahí está la fuerza decisiva. Esperamos que esos bloques que se van a presentar este 1 de mayo sean masivos, llenos de propaganda, llenos de banderas, llenos de consignas, que sea un punto de atracción para esos revolucionarios que están buscando ese camino. Nos vemos este 1 de mayo y hasta un próximo episodio de Vanguardia Obrera.